Bien, nos dice, usando los segmentos de la figura 4.1, cuyas medidas nos dan la siguiente, el segmento A y B mide 4 centímetros, ¿verdad? El segmento C y D vale 1.5 centímetros. El segmento E y F vale 1.7 centímetros. Y el punto GH vale 3.5 centímetros. Lo que nos dicen es que encontremos los valores de estos segmentos pedidos. ¿Ok? En estos casos, bueno, nos dicen que calculemos la sumatoria de A y B, C y D, E y F, G y H. Esto es una suma de segmentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la suma de segmentos, Emiliano? Todos los segmentos. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? ¿Qué tenemos que poner aquí entonces? Son 4 centímetros más 1.5 centímetros más 1.7 centímetros más 3.5. ¿Y esto cuánto nos da? 10.7 centímetros. 10.7, sale. Y en 1.5 y 3.5, ¿cuánto nos da? Nos dan 5, ¿no? 5 y 4, 9. Y 1.7, 10.7. ¿Ok? Bien. Muy bien, Emiliano. Ahora vamos con el inciso número 2. Lucero, en este caso, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, ahora será una resta del punto GH que mide 3.5 centímetros menos la recta de EF que es 1.7, Ok, ¿y esto cuánto nos daría? 1.8. Exacto, 1.8 centímetros. Muy bien, muy bien, muy bien, Luz. Gracias. Ahora voy con Hazel. Hazel, ¿qué tenemos que hacer ahora en el tercer problema? Pues sumar a el segmento, la medida del segmento AB, que es 4 centímetros, más el segmento CD, que es 1.5. Ajá. Cuando tengamos el valor de eso, le restamos el valor de GH, que sería 3.5. Ok, ¿y eso cuánto nos daría entonces? 6 menos 3.5, 2.5 centímetros. 2.5, ¿verdad? Muy Sí. bien. 2.5 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Entonces realmente pues no es tan difícil, ¿no? Simplemente es saber cuáles son los datos que nos están brindando y pues si tenemos que sumar o restar, ¿no? Aquí muy bien lo que hizo Hassel porque dijo, aplicando las propiedades de las leyes de los signos y de la jerarquía de operaciones, primero tengo que sumar las rectas A y B y C y D y finalmente restarle a G y H. ¿Ok? ¿Por qué? Porque luego llegamos a cometer el error de, pues bueno, primero resto C y D y luego suma A y B. No, no, aquí está mal, ¿sale? En el cuarto ejercicio nos dice que, pues bueno, esto va a ser una multiplicación. O sea, yo tengo que multiplicar dos veces a C y D, ¿verdad? Que es 1.5 centímetros. Entonces esto nos daría 3 centímetros. Y aquí en E y F nos dice que debemos de, en este caso, multiplicar por una 5 tercera parte de E y F. En este caso, E y F, pues nos da 1.7 centímetros, ¿verdad? En este caso, 1.7, ¿cómo lo puedo transformar a fracción? ¿Se acuerdan? Multiplicándolo por 5 y dejando Multiplicándolo el... por 5. ¿Sí, no? ¿Sí? No, sí, no, no, no. Bueno, pero ustedes ya están haciendo la multiplicación. No, no, no. ¿Cómo transformar el 1.7 a fracción? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Para que sea más sencillo, ¿no? Bueno, 14 centésimas, o sea, equivale a 14.7. 14 entre 7, ¿así?
Pero 14 entre 7 me da 2. ¿7 catorceavos? No, pero 7 Ok, bueno, ok, la vamos a dejar así, ¿sale? Bueno, ok. Pensé que sí se acordaba. Vamos a multiplicar entonces, ¿no? 1.7 por 5, como dijo Hassel, ¿no? O bueno, no sé si fue Hassel o fue Luz. En este caso, 5 por 1.7, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 5 por 1.7? 8.5. 8.5. Ok. 8.5 entre 3. ¿Y 8.5 entre 3 cuánto nos da? 2 2.83. Ok, 2.83 centímetros. Entonces, en este caso, esto es lo que equivale cuando yo lo multiplico en 5 sobre 3. ¿Sale? Si yo agarro 5 partes de 3. ¿Ok? En este caso, del segmento E y F. ¿Ok? Bien, chicos. Muy bien. Entonces lo agarramos rápido. Bien, les voy a dejar más ejercicios de estos para que ustedes lo vayan como, este, pues vayan practicando, ¿ok? Como prácticas. Bien, vamos a ver el siguiente tema que son los planos, ¿sale? En este caso, pues iniciaremos con un axioma y dos teoremas que nos van a anunciar algunas propiedades importantes de un plano. En este caso, una buena imagen que nos aproxima al concepto de plano es la superficie de un piso o de una pared, ¿verdad? Sin embargo, nosotros debemos de entender que un plano se extiende infinitamente en ambas direcciones o en todas las direcciones, más bien, ¿sale? En este caso, pues bueno, recordemos el plano, ¿no? Aquí hace ratito lo vimos en dos dimensiones, ¿no? Porque solamente teníamos pues dos dimensiones, pero ahora aquí tenemos tres dimensiones. Aquí nos dicen que pues si tres puntos no colineales pasan uno y solo en un plano, ¿sale? Por tres puntos no colineales pasa uno y solo uno, perdón, pasa uno y solo un plano, ¿sale? En una recta, en un punto lo divide en dos regiones llamados semiplanos, ¿verdad? O sea, en este caso, si yo dibujo una recta, entonces en este caso, la recta parte al plano y en esta recta, pues se van a convertir ahora en dos semiplanos, ¿verdad? Pero al final forman un mismo plano. Por ejemplo, en la figura 5.2 que tenemos aquí, lo voy a hacer un poquito más chiquito. Nos dice que la recta A y B divide el plano en dos semiplanos. En este caso, el punto C y el punto D están en dos semiplanos diferentes. Y esto pues lo hace con respecto a la recta A y B. Los siguientes teoremas nos van a dar las condiciones mínimas para determinar un plano. Por ejemplo, una recta y un punto exterior a ella determinan un plano y solamente a uno. ¿Sale? Dos puntos de la recta y el punto exterior a ella son tres puntos no colineales que por el axioma determinan un plano y solo uno. Y en este caso el teorema 2 nos dice que dos rectas distintas que tienen un solo punto en un común determinado, un plano y uno solo. ¿Ok? En este caso nos dice en la prueba, ¿no? Si tomamos el punto en común o un punto diferente en cada una de las rectas, vamos a tener tres puntos no colineales, ¿sale? ¿Por qué? Porque podemos observar que no se encuentran en la misma recta el punto O, el punto A y el punto B, ¿sale? Si cuatro o más puntos están localizados en un mismo plano, ahora a estos se les van a llamar puntos coplanares, ¿sale? Entonces, en este caso, el punto A o B son coplanares, no son colineales porque no forman parte de la misma recta, pero sí se encuentran en el mismo plano. Entonces, en este caso, se les va a llamar coplanares, ¿sale? Aquí, por ejemplo, pues nos dan, ¿no? Nos vamos a dar un ejemplo. Tenemos 5 puntos. De los 5 puntos, ¿cuáles son coplanares? Exactamente, A, C, D y B. Y en estos casos, ¿cuáles no son coplanares? P, nada más. ¿Por qué? Porque P no se encuentra dentro de el plano. ¿Ok? Si dos o más rectas o semirrectas están localizadas en un mismo plano, se dice que también son coplanares.
Aquí nos damos cuenta que aquí hay 3 rectas y una recta está fuera del plano. Entonces podemos decir que en este caso M y N no son rectas coplanares, M, N y R son coplanares y en este caso el único que no es coplanar es S, ¿verdad? Muy bien. Un ejemplo nos dicen, ¿por qué una mesa de 4 patas puede coger en el piso mientras que una de 3 patas siempre estará firme? Bien, en este caso porque 3 puntos diferentes determinan un único plano que las contiene y 4 puntos pueden o no pueden ser coplanares. Por eso se usan tripoides en las fotografías y en la topografía. En este caso vamos a ver algunas posiciones relativas de 2 planos y en este caso de una recta y un plano. Vamos a conocer las posiciones relativas de 2 planos. En este caso nosotros tenemos 2 planos en común, ¿verdad? Aquí tenemos el plano 1 y el plano 2. Y al observar nosotros, al poner las posiciones en este caso, el plano horizontal y el segundo plano en vertical, podemos crear una tercera dimensión, ¿verdad? En este caso, no tienen puntos comunes o tienen una recta en común como se muestra, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que al momento de formar el plano en tercera dimensión, pues se forman rectas, ¿verdad? Si nosotros lo hacíamos con respecto a rectas, nada más veíamos a un punto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era un punto en común, pero aquí como estamos hablando de planos, ¿qué es lo que forma ahora en común? Pues una recta, ¿verdad? O sea, si nosotros literal movemos el plano, la cruz, como siempre lo vemos así de frente, lo movemos a un grado en específico, podemos observar que tiene una profundidad, ¿no? Tiene una dimensión. Entonces nos damos cuenta que ahora forma una recta, ¿ok? Entonces, muy parecido a lo que tenemos. Si ambas rectas no tienen puntos en común, son paralelas. Y si tienen un punto en común, son perpendiculares. Lo mismo pasa con el plano. Si ambos planos son paralelos, quiere decir que son, perdón, si no tienen un punto en común, quiere decir que son paralelos. Pero si tienen una recta en común, quiere decir que son perpendiculares. ¿Ok? Bien. Ahora nos dice las posiciones relativas de una recta y un plano. Vamos a considerar ahora a una recta y a un plano P. Si la recta M está localizada en el punto P, entonces todos los puntos de la recta son parte del plano B. Nos damos cuenta que en la figura todos los puntos de la recta son puntos del plano B. Independientemente de que sean coplanares o no, van a formar parte del plano P. O sea, si yo dibujo aquí ahora otro punto, puedo decir que es coplanar y es colineal, ¿verdad? Pero si yo dibujo un punto ahora aquí, suponiendo que este es el punto A y este es el punto B, puedo definir que es parte del punto, el punto es coplanar, pero no es colineal con respecto a la recta M. ¿Ok? Entonces aquí, pues bueno, nos dan el ejemplo, ¿no? Nos dicen, si la recta M corta al plano P, o sea, suponiendo que ahora la recta esté en horizontal, digamos R, entonces la recta y el plano tienen un único punto en común. En este caso, el único punto en común es R. Suponiendo que la recta ya no reposa en el plano, sino que ahora va a cortar al plano. Entonces solamente va a existir un solo punto que se va a encontrar dentro del plano R, ¿sale? Este va a ser el único punto coplanar y el único punto colineal, ¿ok? Si la recta M no está localizada en el plano ni la corta en un punto, entonces quiere decir que la recta y el plano no tienen puntos en común, o sea, son no colineales ni no coplanares. Exacto. ¿Ok? Bien. Vamos a ver algunos ejercicios. En cada literal contestar la pregunta justificando la respuesta. En base a lo que nosotros ahorita definimos, ¿tres puntos no colineales siempre son coplanares? ¿Por qué? ¿Ok? Dice que sí o que no. ¿Tres puntos no colineales siempre son coplanares, sí o no? Tú dices que no. Ok. Hassel, ¿sí o no?
Yo digo que no. Que no, ok. Lucero, ¿tres puntos no colineales siempre son coplanares? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Por qué no? Ah, no, sí, porque se encuentran como que en el mismo plano. Sí, ¿no? O sea, no pasa nada si tres puntos son colineales o no. En efecto, sí, porque de hecho determinan, pues en este caso, un único plano, ¿sale? Entonces, no tiene nada que ver si sean colineales o no colineales. Mientras estén en el mismo plano, van a ser coplanares, ¿ok? Bien, la segunda pregunta. ¿Dos planos distintos se cortan en un único punto? Sí, a ver, ¿quién dice que no? ¿Seguro que en un único punto no se vuelven a tocar en ningún otro punto? Estamos hablando de planos, no de rectas. ¿Sí se cortan en un único punto nada más? No, no, se pueden cortar en más puntos. Ok, vamos a ver la respuesta y dice que no. ¿Por qué? Porque dos planos distintos no tienen ningún punto en común o se cortan en una línea recta y una línea recta está definida por muchos puntos, ¿verdad? Entonces, bien. ¿Una recta corta un plano en dos puntos, Hassel? Asimílenlo. ¿Una recta corta un plano en dos puntos? ¿Seguro? O sea, es lo mismo, es como si yo tapara aquí, es como si yo te tuviera esta botella y le pongo mi pluma. ¿Lo corta en dos puntos? Bueno, es que no, un mal ejemplo. Porque aquí sí, yo puedo ver que aquí y aquí, ¿no? Pero por ejemplo en un plano, aquí está. En un plano, si yo lo corto aquí, solamente en uno o dos. Exactamente, solo en uno, ¿sale? Entonces el inciso C es no, solamente corta en un punto, ¿no? Si fuera una superficie, ahí sí, perdónenme. ¿Ok? Bien. ¿Dos líneas rectas distintas tienen más de un punto en común, Hassel? No. ¿Por qué? Dos líneas rectas distintas tienen más. ¿Dos líneas rectas distintas tienen más de un punto en común? No. ¿Por qué no tienen un punto en No, común? no pueden tener más de un Exacto. punto en común, ¿no? ¿Sí? No. Exacto, Hablando porque de son rectas, no. distintas, porque tienen, exacto, tienen más de un punto en común, ¿verdad? No sé cómo yo voy a trazarlo en el plano. Realmente las rectas pueden tomar cualquier forma, ¿verdad? Muy bien. Y por último, Lucero, ¿dos rectas coplanares pueden tener un punto en común? Sí, Sí, ¿por qué? bueno, porque ahí se puede hacer como el corte, digamos, Ajá, para dividir el plano. ok. En este caso sí, porque pues dos rectas coplanares pueden tener un punto en común o ninguno, ¿verdad? Bien. Y por último, se la respondo yo. Nos dice un semiplano es el punto de corte de una recta y un plano. Pues en este caso no. ¿Por qué? Porque un semiplano es la región del plano determinado por una recta en el plano, ¿verdad? Recordemos que lo que pasaba en un segmento, un punto era el que partía la recta en medias rectas, ¿verdad? Y en el plano, en este caso, ahora es la recta la que parte al plano y se vuelven en semiplanos, ¿verdad? Bien.
Vamos a ver ahora sí un ejercicio más práctico. Nos dice, en la figura 5.11 nos dan pues varios puntos, ¿verdad? Y nos dan un plano. Nos dice que nombremos al menos 3 grupos de 4 puntos que sean coplanares. En este caso, ¿cuáles serían esos puntos, Emiliano? Ajá, 3 grupos, fórmame 3 grupos. STU, RW, ¿cómo? ¿RW qué? Sí, o T, ajá, bueno. Ajá, como sea, como sea. RWS, ¿verdad? En este caso forman parte del plano, ¿verdad? Ahora lo que nos dicen es que nombremos al menos 3 grupos de 4 puntos. Ah, perdónenme, de 4 puntos. Dios mío, ya estoy leyendo mal. Es de 4 puntos, perdón, Emiliano. De 4 puntos, entonces sería RWT, exacto. Ajá. TUW, ajá. W, exactamente. Ahora sí, perdónenme. De 4, ¿verdad? Y ahora que no sean coplanares. ¿Cuáles no son coplanares? De 4 puntos. RSVP, ¿verdad? Otro punto, otro grupo. TUSP, exacto. ¿Y cuál otro? RUW, ¿no? Ahí está. Ok, perfecto. Y después nos dice que nombremos al menos 5 puntos, de los cuales 4 no sean coplanares. ¿Cuáles son esos puntos? 2 grupos de 5. R, S, T, V. Ok. Y luego el otro, S, R, T. ¿Verdad? Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta aquí, dudas, preguntas con respecto a lo que es un plano, lo que es un segmento, qué es un punto colineal, qué es un punto coplanar, una recta coplanar, ¿todo bien? Sale. Apenas esto es como una pregunta de examen, ¿eh? O sea, imagínense. Todavía no llevamos muchos temas. Vamos a ver lo que es ahora un ángulo, ¿ok? Un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas o rayos que tienen un extremo en común. Si O es el extremo en común de las semirrectas OA y OB, las semirrectas las vamos a llamar lados del ángulo y en este caso al punto en común se le va a conocer como el vértice del ángulo, ¿ok? Las semirrectas dan lugares a dos ángulos, como se muestran en la figura, sin embargo, no se da una explicación adicional. En este caso, al menos que se considere a la abertura, en este caso, de ambas rectas, ¿ok? Entonces, como pueden observar, ya en forma gráfica, el punto en común entre estas dos semirrectas es el vértice. En este caso, el punto, perdón, la recta OB es una semirrecta, la recta OA es otra semirrecta, y la abertura, en este caso, es el ángulo, ¿verdad? Entonces, la abertura es el ángulo. Y siempre lo vamos a denotar con una letra griega, ¿sale? Estudien letras griegas, alfa, beta, teta, phi, ¿sale? Siempre vamos a ver ese tipo de letras, ¿ok? Cuando querramos representar ángulos. Si yo lo quiero, definir con respecto a simbología matemática, en este caso nosotros vamos a denotar nuestro ángulo de la forma siguiente. Le vamos a poner el ángulo. A este signo se le conoce como cis, S-I-S, ¿sale? Cis. El ángulo cis, o en este caso ángulo de A o B, ¿sale? Cis A o B, o cis B o A, como quieran ponerle, ¿verdad? O también le pueden poner, en algunos textos le ponen cis o AB. ¿Por qué? Porque primero ponen el origen o el vértice y luego ponen las dos semirrectas, ¿verdad?
en este caso de AB, cualquiera de las dos. ¿Ok? Recordemos que el ángulo, pues siempre se utilizan letras griegas, ¿sale? Alfa, beta, gamma. Por lo regular yo siempre voy a utilizar alfa, beta, teta y phi, siempre, ¿sale? Así el ángulo, pues también se puede conocer como cis de alfa, ¿no? O cis de, en este caso, de teta, etcétera, etcétera. Para que no haya una confusión, nosotros vamos a denotar por la letra mayúscula del vértice. En este caso le vamos a poner cis de o ángulo de O, ¿sale? En algunas veces el símbolo de ángulo escrito a la izquierda se usa un símbolo de un ángulo colocado. O sea, en este caso, en vez de poner la letra cis, bueno, en este caso el símbolo cis, le ponen como un triangulito, ¿no? En este caso A o B, ¿no? Como una casita, ¿no? Le ponen como un techito. Así también lo pueden representar los ángulos. Entonces, cualquiera de las dos son válidas, ¿sale? En este caso, yo lo voy a trabajar de esta manera, ¿sale? En sus exámenes se van a ver de esta manera. Rara vez, yo nunca he visto así, pero bueno, rara vez lo llegan a poner. Si lo llegan a poner así en su examen, recuerden que se trata de ángulos, ¿ok? Bien, vamos a medir los ángulos. Para medir un ángulo es compararlo con otro y pues en este caso vamos a tomar como unidad la unidad como punto de referencia. Aún existen varios sistemas para medir ángulos, como el sistema sexagesimal o el famoso de los 360 grados, o en este caso el método, el sistema de radianes, ¿vale? El sistema radial, ¿ok? Ahorita solamente nos vamos a quedar con el sistema sexagesimal, ¿sale? Sea O un punto de un plano y R un número real positivo, en este caso la circunferencia con centro O y radio R, este será el conjunto de todos los puntos del plano que están a la distancia R del punto O, ¿sale? En otras palabras, la circunferencia es el conjunto de puntos de un plano que equidistan de otro punto del plano a este llamado centro de la circunferencia, ¿sale? Si yo divido una circunferencia con centro en un punto O en 360 partes iguales, un ángulo de un grado nosotros lo vamos a denotar como un 1 y le ponemos el simbolito de grado, ¿verdad? Es un circulito. Y es el ángulo cuyo vértice es 0 y cuyos lados cortan las dos divisiones consecutivas de la circunferencia. O sea, lo que nos está tratando de decir es que cómo nosotros lo podemos definir, ¿no? Cómo podemos definir la distancia entre el radio, o sea, en este caso este sería el radio o el centro, perdón, no es el radio, es el centro de la circunferencia y pues bueno, hasta acá sería el radio, ¿verdad? Bueno, el valor, sí, el radio de la circunferencia, ¿sale? Recordemos, una cosa es el radio y otra cosa es el diámetro, ¿verdad? En este caso, si yo agarro un punto en centro de la circunferencia, este es el radio, ¿verdad? Y si yo agarro el punto completo, pues sería el diámetro, ¿sale? Entonces, aquí lo que nos dicen es que del centro al radio, ¿sale? Y yo lo divido en 300 partes iguales, obviamente no me va a quedar, pero suponiendo que lo estoy dividiendo en 360 partes iguales, pues este sería el valor de un grado, ¿sale? Bien, si yo, recordemos que como se trata de un sistema sexagesimal, podemos trabajar en grados, minutos y segundos, ¿sale? Por lo regular igual van a haber ese tipo de problemas. Un grado se divide en 60 partes iguales y a estas partes iguales las vamos a conocer como minutos. O sea, es muy parecido a lo que tenemos con el reloj, ¿verdad? Lo que es una hora, un minuto y un segundo. O sea, prácticamente no hay ningún pierde. La única diferencia es que no lo vamos a llamar hora, lo vamos a llamar grado, ¿ok? Y pues en este caso, si lo vuelvo a dividir en 60 partes iguales a ese minuto, pues se van a llamar segundos, ¿sale? Lo anterior, pues en este caso se denota por un ángulo de 43 grados, 15 minutos y 17 segundos. Ustedes lo van a ver de esta forma. 45 grados, 15 minutos. En este caso pueden observar que se trata como de una comita, ¿no? Es una comita. Si solamente tiene una comita, se trata de minutos. Y si tiene dos comitas así, se trata de segundos, ¿sale? Estas divisiones de ángulos se usan cuando se requieren medidas muy precisas, como en astronomía,
en navegación marítima o en navegación espacial. Si a alguno de ustedes les interesa, a lo mejor ser astronautas, ¿no? O en este caso quisieran estudiar alguna carrera, ¿no? Que implique hacer, ¿cómo se le dicen a los que son capitanes, ¿no? De barcos, a lo mejor, o les gusta, por ejemplo, quisieran hacer pilotos aviadores o demás, pues en este caso les va a servir demasiado, pues este tipo de elementos, ¿ok? Por eso cuando ustedes ven en el Google Maps, les dan la altitud, la longitud, ¿no? Y se los dan en minutos y se los dan en grados. ¿Por qué? Porque se refiere, en este caso, a la distancia en este caso, donde se encuentra el satélite, el ángulo que forma, ¿verdad? Esto, la verdad, les voy a decir sincero, casi yo nunca lo vi en mi carrera profesional, pero la verdad es muy interesante, la verdad sí está muy padre, ¿ok? Bien, la medida de un ángulo nosotros la vamos a denotar como m cis, en este caso, del ángulo, ¿no? O el ángulo alfa. Teniendo en cuenta estas divisiones de circunferencia, vamos a tomar la menor abertura limitada por dos rayos o dos semirrectas, ¿sale? Nosotros podemos establecer el axioma siguiente. Si nos dice a cada ángulo le corresponde un número único real entre 0 y 80, en este caso lo vamos a llamar el ángulo nulo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si yo lo abro, hagan de cuenta que el ángulo está así, o sea, tengo las dos semirrectas así, en este caso. Pero ¿qué pasa si yo lo muevo hacia la izquierda y solamente queda una sola recta? Quiere decir que se está formando un ángulo de 180 grados, ¿verdad? O simplemente si yo lo muevo a la izquierda, perdón, a la derecha, y ahora solamente quedan como si quedaran ensimismados, pues también se trata de ángulos nulos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el ángulo nulo es el de 0 grados y el ángulo llano es el de 180, ¿sale? Por eso se le conoce como llano. Bien, en estos casos, pues bueno, es necesario utilizar el transportador. Ahora ya no es necesario utilizar el transportador. En estos casos, bueno, lo que nos piden es que calculemos, ¿no? En el transportador, todo chido, todo muy bonito. Pero solamente vamos a reconocer los ángulos muy sencillos, ¿vale? Esto en base a nuestros ejemplos de aquí. Aquí, si yo sé que los ángulos, bueno, vamos a conocer primero al ángulo principal, que es el ángulo recto. ¿Sale? El ángulo recto es aquel que forma 90 grados, ¿sale? Y en base al ángulo recto vamos a definir a los otros dos ángulos, ¿verdad? Si el ángulo es menor, en este caso al ángulo recto o al ángulo de 90 grados, nosotros lo vamos a llamar ángulo agudo, ¿sale? Pero si es mayor a 90 grados, en este caso es mayor a 90 grados, quiere decir, le voy a llamar aquí alfa y aquí le voy a llamar alfa. Pero si el ángulo es mayor a 90 grados, quiere decir que es un ángulo obtuso. ¿Sale? Preguntas de examen. Entonces, en base a los ángulos o a las definiciones de ángulos, el ángulo recto, en este caso, es aquel que mide 90 grados. Si es menor a 90 grados, son ángulos agudos, y si son mayores a 90 grados, se les conoce como ángulos obtusos, ¿verdad? Ya definimos entonces 5 tipos de ángulos. El ángulo nulo, ¿cuánto mide? Ajá, ¿nulo mide? No, 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 no. El ángulo nulo, ¿cuánto mide? Ya te lo puse aquí. Cero. Por nulo, ¿no? Pues no vale, ¿no? No tiene ningún valor. Nulo se refiere a que no tiene un valor, ¿vale? Cero. Ahora, el ángulo llano, ¿cuánto mide? Ajá. ¿Cuánto mide el ángulo llano? Aquí lo vimos ahorita. 180. Exacto. El ángulo llano mide 180, ¿sale? Sí, porque está completo, es como si hicieran dos rectas así. Y en este caso, el ángulo recto, ¿cuánto mide ahora sí? 90. El ángulo, en este caso, el ángulo agudo, ¿cuánto mide? No, menos de 90 grados. Y el ángulo, en este caso, obtuso, más de 90 grados, exactamente. ¿Sale? Entonces tenemos 5 tipos de ángulos. Acuérdense muy bien porque otra pregunta de examen, ¿sale? Bien.
Bien, bueno, vamos a recordar lo que es la congruencia, ¿verdad? También con respecto a la congruencia de ángulos podemos conocer la famosa bisectriz. Bien, la congruencia de dos ángulos en este caso es cuando tienen la misma medida, o sea, tienen el mismo ángulo, ¿verdad? Aquí nosotros lo podemos denotar con este símbolo de aquí. Quiere decir que es congruente, acuérdense. Si tiene el signo igual y tiene como una, ¿no? Como una ondita, se trata que es congruente. Esto, pues bueno, ya lo vimos con respecto a las rectas, ¿verdad? Si las rectas son iguales, o bueno, en este caso tienen la misma medida, son congruentes, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los ángulos, ¿ok? Aquí nos dan pues, la definición de cómo nosotros podemos calcular la congruencia de un ángulo con un transportador. En este caso no tiene caso verlo nosotros, ¿no? Simplemente es nada más recordar lo que es una congruencia. Ahora sí, la definición de la bisectriz. La bisectriz de un ángulo, en este caso, es una semirrecta con origen en el vértice del ángulo, que en este caso nos va a dividir en dos ángulos congruentes, ¿verdad? O sea, en este caso es como si yo trazara una recta en medio de la recta, bueno, del ángulo OAB, yo trazo una recta en medio y esta se le conoce como bisectriz. O sea, lo que va a formar van a ser dos ángulos congruentes. Y en base a estos dos ángulos congruentes, si yo los sumo, pues me va a dar el ángulo original. ¿Sale? Entonces, a este segmento se le conoce como bisectriz o la semirrecta OC es la bisectriz del ángulo AOB, ¿sale? Y pues bueno, aquí nosotros podemos definir que son congruentes, o sea, el ángulo que se forma en AOC es congruente al ángulo que se forma en BOC, ¿verdad? Entonces, en estos casos, esta sería la bisectriz. Eh, mm, bueno. ¿Cómo nosotros trazamos la bisectriz de un ángulo? Este sí, como creo es un poquito importante tomarlo en cuenta. Primero debemos de colocar el compás en el vértice cero y con una abertura conveniente vamos a trazar un arco que corte los dos lados del ángulo. En este caso lo vamos a llamar el C y D, ¿sale? Luego nos dice que coloquemos la punta del compás en D y con la misma abertura trazamos un corte de arco y lo llamaremos P. Y en base a eso, con la regla vamos a trazar pues la recta OP y nos quedaría pues la bisectriz, ¿sale? ¿Por qué es conveniente? Porque bueno, ahorita vamos a ver temas que implican cómo ya sabemos que trazar las famosas congruencias, ¿verdad? Las bisectrices. Bien, bien, aquí son de medidas, ¿no? No necesaria realizar. Bueno, ahora sí. En base a las operaciones, bueno, vamos a reobservar, vamos a resolver ahora operaciones con ángulos. Ya aprendimos a hacer operaciones con rectas, ¿verdad? Ahora vamos a aprender a hacer operaciones con ángulos, ¿ok? Suponiendo que aquí tenemos, pues, estos ángulos, ¿no? Tenemos estas semirrectas. Aquí, muy importante, no es lo mismo bisectriz a una recta que corta a bueno, en este caso un ángulo, ¿verdad? La bisectriz siempre va a cortar en un punto medio, en el cual ambos ángulos van a ser congruentes. ¿Qué pasa si no hay congruencia? Pues en este caso no se trata de una bisectriz, ¿sale? Esto recuérdenlo, pregunta de examen. Pues, cada vez que les voy diciendo pregunta de examen, yo quiero que lo anoten, ¿eh? Ok. Entonces, en este caso, si los ángulos no son congruentes, quiere decir que no es una bisectriz, solamente es una semirrecta que corta el ángulo, ¿verdad? Ahorita vamos a definir cómo se llama esa recta, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué pasa si yo quiero realizar la suma de dos ángulos, ¿verdad? En este caso tenemos la recta, el ángulo OBC y el ángulo OAC, ¿verdad? En este caso, suponiendo, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos el ángulo alfa, este es el ángulo beta, pues ¿cuánto valdría el ángulo total? Pues en este caso le voy a llamar teta, es igual a alfa más beta, ¿verdad? Y pues bueno, obviamente si yo lo quiero lo quiero definir como lo estaban definiendo en el texto, pues en este caso sería el ángulo OAB o AOB,
más el ángulo AOC, y pues nos da el ángulo AOB, ¿verdad? Bien. Suponiendo que aquí tenemos un ángulo de 65 grados y aquí tenemos un ángulo de 25 grados, ¿cuánto valdría este ángulo? No, un poquito más. 15, porque si no, pues se va a ver muy recto, ¿no? Entonces, 15, ¿cuánto nos daría? 80, ¿no? Entonces, suponiendo que alfa, si alfa vale 65 y beta vale 15, pues en este caso teta valdría 90, perdón, 80. También yo puedo conocer el ángulo total, ¿verdad? Perdón, mi querido hipo. Si teta vale 70 grados y beta vale 15 grados, entonces ¿cuánto vale alfa? Exactamente. No, 55, ¿no? Porque vale, perdón, vale 70, ¿no? 55 grados, ¿ok? Muy bien. Bien, entonces, pues bueno, así es como nosotros podemos hacer sumas de rectas, ¿verdad? Perdón. Y aquí, pues bueno, tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Nos dan el ejemplo número 1. Tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa mide 35 grados y el ángulo beta mide 42 grados. En este caso, lo que nos pide es que calculemos la sumatoria de los ángulos. Ay, perdón. En este caso, ¿cuánto me valdría pues la sumatoria de ángulos? ¿Cuánto valdría el ángulo total? 77. Sete- 77 grados, ¿ok? Entonces, pues sería 77 grados. Esto ya lo habíamos visto en física, ¿te acuerdas? Bien, vamos a ver ahora la resta de ángulos. En este caso, debemos de tener ángulo mayor que el otro para poderlo trasladar, ¿sale? Si nosotros no tenemos un ángulo mayor al otro, en este caso, nosotros no podemos trazar o no podemos realizar la resta de ángulos, ¿ok? Entonces, ese es el único requisito que nos piden, ¿ok? Suponiendo que tenemos ahora dos rectas, dos ángulos, en este caso el ángulo alfa y el ángulo beta. Ahora yo quiero sacar la resta, en este caso, de estos ángulos. Nos damos, nos damos cuenta que el ángulo alfa es mucho mayor que beta. Entonces, desde aquí ya cumplimos el primer requisito. Si yo quiero obtener en estos casos la resta, pues aquí sería el ángulo alfa menos el ángulo beta. Finalmente yo sé que del ángulo alfa va a ser igual, en este caso, a la resta del ángulo alfa menos beta más beta. ¿Ya se dieron cuenta? Exacto, alfa menos beta más beta me va a dar el ángulo alfa, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que aquí lo podemos calcular sin ningún problema. Suponiendo aquí, nos dicen el ángulo alfa y el ángulo beta, nos están dando el ángulo de 42 grados, ¿verdad? Nos están diciendo que alfa mide 42 grados y en este caso el ángulo beta mide 35 grados. Entonces, ¿cuánto medirá el ángulo AOC? ¿No? En este caso, el ángulo AOC va a medir 7 grados. ¿Ok? Si yo quiero obtener el producto de un ángulo, pues es exactamente lo mismo que vimos con los segmentos. Aquí lo único que va a hacer es triplicar el valor del ángulo y si es un valor menor a 1, en este caso, pues va a disminuir al ángulo, ¿verdad? Suponiendo que yo quiero sacar 3 veces el ángulo alfa, suponiendo que el ángulo alfa mide 42 grados, pues en este caso ahora nuestro ángulo va a medir 126 grados, ¿verdad? Y si yo quiero sacar las tres quintas partes del ángulo beta, si el ángulo beta mide 35 grados, entonces ¿cuánto va a medir ahora nuestro ángulo beta? Va a medir 21 grados, ¿ok? Ay, no se me quita el hipo, perdón, ¿sale? Bien.
Vamos con un ejemplo para que nos quede más claro. Bien, ¿me ayudas a leer, porfa, Emiliano, perdón? Ok, y su medida. Bien, entonces aquí en este caso, ¿qué tenemos que hacer, Emiliano? Ajá, muy bien. Ok, entonces, ¿el ángulo alfa cuánto mide? 45. Más el ángulo beta, ¿cuánto mide? 12. ¿Y el ángulo gamma? No, perdón, delta. ¿Cuánto nos daría de resultado? Entonces nos daría como resultado la sumatoria de ángulos de 126 grados, ¿verdad? Bien, ahora para obtener la diferencia, ¿qué tenemos que hacer, Emiliano? Ujú. Pues en base a todos los ángulos que te dieron. ¿Cuánto vale el ángulo gamma? Ujú. Menos. Exactamente, menos 69. ¿Y cuánto nos daría? 71. Exactamente. Muy bien, Emiliano. Y bueno, voy con Hassel. Hassel, ¿qué nos pide el inciso C? Nos pide que restemos el ángulo alfa menos el ángulo Gamma. gamma, ajá, Gamma. menos el Ujú. ángulo alfa. Pero Y lo primero pongo. tenemos que multiplicar el ángulo alfa por 2 y ya después lo restamos de gamma. ¿Y cuánto nos quedaría esa multiplicación del ángulo alfa? Mm, 90, 90. Ujú. ¿Y cuánto nos daría sí, finalmente? 50 grados. Ok, perfecto. Entonces nos daría un ángulo de 50 grados, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ayúdame con el inciso D. ¿Cómo nos quedaría fácil? Pues sería determinar cuánto es un tercio de alfa, dos tercios de Delta, delta y dos veces beta. beta. Exacto. ¿Y cuánto nos quedaría cada uno? ¿Cuánto me queda la tercera parte de alfa? 35 entre 3. 15, ¿no? Más las dos terceras partes de alfa, ¿cuánto nos queda? Mm, ¿Qué dijimos que? ¿Alfa? No, Ajá, gamma. de Gamma. delta, no, delta. Delta, delta, delta.
Sí, 46. Ujú. Y 2 veces beta, ¿cuánto vale? 24. 24. Entonces, ¿cuánto nos daría en total? 85. Perfecto. Muy bien. Excelente. Ok. Hasta aquí. ¿Dudas y preguntas, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Aquí están las respuestas, miren. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ya vimos la clasificación de ángulos. De hecho, ya se las adelanté. ¿Sale? Entonces, ahorita, vamos a tomar un descanso. Nos vemos al 10 para las... Al 10 para la... No, 10 para la 1. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos ahorita en clase? Entramos a las 11, ¿verdad? A la 1. ¿Sale? Nos vemos a la 1. ¿Ok? Entonces, es para continuar con el tema de geometría euclidiana. ¿Ok? Por favor. Ahorita nos vemos, chicas. Voy a seguir grabando y nos habíamos quedado en... ¿Dónde dejé? Voy a compartir toda la pantalla porque no sé dónde dejé el archivo. Aquí está. Bien, estábamos definiendo lo que eran los tipos de ángulos, ¿verdad? Lo que era el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso y el ángulo llano, ¿verdad? Ya tenemos los 5 tipos, ¿no? Y el ángulo nulo, ¿no? Aquí falta el ángulo nulo. En base a estos ángulos, nosotros podemos pues encontrar, o bueno, nosotros podemos realizar ecuaciones, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para encontrar ángulos que a lo mejor no conocemos. Suponiendo que a lo mejor nos dan un ángulo, no sé, de 30 grados y quieren que conozcamos un ángulo que está obtuso, ¿no? Recordemos que pues podemos utilizar los ángulos llanos y el ángulo recto, ¿ok? A estos les tenemos un nombre, ¿ok? Esto viene en su aplicativo de Formulia. Se van a ir a Formulia y se van a ir donde dice trigonometría. Bueno, matemáticas, eh, sí, trigonometría y lo que es la medición y clasificación de ángulos, ¿verdad? Aquí con respecto a la clasificación de ángulos, pues nos dicen según el valor de su suma, ¿sale? Si dos ángulos, en este caso, miden 90 grados, o sea, aquí vamos a definirlo. Si el ángulo alfa más ángulo beta es igual a 90 grados, quiere decir que los ángulos son complementarios. ¿Sale? Esto es fórmula. Si los dos ángulos, en este caso alfa y beta, miden 180 grados, quiere decir que son suplementarios. Suplementarios. ¿Sale? Y en este caso, Si dos ángulos, si los dos ángulos alfa y beta miden 360 grados, quiere decir que son conjugados, ¿sale? Entonces, otra vez, si la suma de dos ángulos mide 90 grados, se les conoce como ángulos complementarios. Si la suma de los dos ángulos son iguales a 180 grados, son suplementarios. Y si la sumatoria de los dos ángulos son igual a 360 grados, son conjugados. ¿Ok? Entonces, en base a esto, nosotros podemos aplicar también el principio del álgebra, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, un ejercicio muy parecido a los que posiblemente les lleguen a poner en su examen. Nos dice hallar la medida de cada uno de los ángulos. Si nos dicen que el ángulo AOC es igual al ángulo recto o al ángulo de 90 grados, nos están dando el ángulo AOB, que dice que es 2 veces X, y el ángulo BOC, que es equivalente a 3X más 5. Lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de X, ¿verdad?
¿Para qué? Para que una vez encontrado el valor de X, podamos conocer los valores de OBC y de OAB, ¿verdad? Bien. Como nosotros recordamos, pues nos dicen que el ángulo AOC, o sea, el que está contenido dentro de las dos semirrectas, pues equivale a 90 grados. Entonces yo sé que la sumatoria de estos dos ángulos van a ser 90 grados, pero ¿cómo se les conoce esos ángulos? No, ¿ángulos qué? La sumatoria de dos ángulos, exacto, complementarios, exacto, muy bien. Ángulos complementarios. Entonces yo sé que al sumar estos dos ángulos me van a dar 90 grados. Aquí nos damos cuenta que se trata de una ecuación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar el valor de X. Una vez encontrado el valor de X, nos dice que equivale a 17. Ahora, estos no son los ángulos, ¿verdad? Primero es encontrar el valor de X y posteriormente conocer cuánto vale cada uno de sus ángulos. Realmente lo que nos dice es que vale dos veces el valor de X, o sea, nos vale 34 grados, en este caso el ángulo OAB, ¿verdad? Y el ángulo OBC es equivalente a tres veces el ángulo de 17 grados sumándole 5. O sea, en este caso nos da un ángulo de 56 grados. Por ende, la fórmula, o en este caso los ángulos AOB o OAB es de 34 grados y el ángulo OBC es igual a 54, perdón, 56 grados. ¿Ok? Entonces realmente pues aquí ya podemos, ahora sí que ya estamos mezclando, ¿no? Mezclando un poquito de geometría, un poquito de álgebra, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Ok. Bueno, vamos con otro ejemplo. Suponiendo que ahora no tenemos un ángulo, ahora no tenemos un ángulo recto, sino tenemos ahora un ángulo llano. ¿Qué nos dice la fórmula? Que si dos ángulos al sumarse nos dan 180, ¿esos ángulos son Suplementarios. suplementarios, exactamente. Muy bien, Lucero. Son suplementarios, ¿sale? Entonces aquí nos damos cuenta que de igual forma tenemos dos ángulos. El primer ángulo AOB o OAB equivale a 10x más 7 y el ángulo OBC equivale a 7x más 3. Pero pues nosotros ya podemos obtener la ecuación, ¿verdad? Porque al sumarlos nos dan 180. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar el valor de X, para que una vez encontremos el valor de X, lo sustituyamos. En este caso aquí X nos dice que equivale a 10. El ángulo OAB nos dice que es 10 veces el valor de X sumándole 7. ¿Sale? Entonces aquí como nos da 10, 10 por 10, ¿cuánto nos da? 100, ¿verdad? Más 7, pues nos da 107. Entonces, el ángulo que forma aquí es de 107 grados, este ángulo de acá. Y ahora el ángulo OBC, en este caso es 7x más 3, nos dice que es 7 veces x más 3, o sea, 73 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo AOB, o sea, desde acá, bueno, más bien AOC, realmente el total es de 180, pero el ángulo OBC es equivalente a 73 grados. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo podemos resolver ecuaciones con ya metiéndoles ángulos? Ok. Una. Suponiendo que, pues, bueno, a lo mejor aquí ahora nos están dando esto de aquí, ¿verdad? Bien. Hassel, vamos a resolver este ejercicio. ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Qué nos dice el problema? Dice en la figura 9.5. El ángulo AOB es un ángulo recto y OD es la bisectriz del ángulo COE. Si el ángulo AOC es igual a 20 y O, el, y EOB igual a 32 grados, hallar DOB, el ángulo DOB. Ok, nos Entonces, piden que encontremos DOB. ¿Qué tenemos que hacer ahí, Hassel? DOB, pues nos dice primero que eh, tiene una bisectriz, ¿no? Que es la recta OD, que divide a la mitad al ángulo BOA, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces tenemos los siguientes datos, ¿verdad?
Tenemos que el ángulo AOB equivale a ¿cuánto nos dice? ¿Cuánto vale AOB? Es 90, 90 grados. 90. Ok, 90 grados, ¿sale? Y nos dice que en este caso el ángulo COE, o sea, este ángulo de aquí, este ángulo de acá, ahora sí que este de aquí, equivale a, no, no es cierto, no nos dan COE, nos dan AOC, ¿verdad? Nos dan AOC, que esto es equivalente a 20 grados, el ángulo nos dan EOB, que es 32 grados, y en estos casos nos dice que la recta OD es la bisectriz de COD, ¿verdad? O sea, nos están diciendo que esta de aquí, COD, o sea, esta de acá es la bisectriz. O sea, nos quiere decir que estos ángulos van a ser congruentes, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, ya que tenemos estos datos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Reemplazar a quién? ¿Qué tenemos ahí, chicos? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el vector AOC, ¿no? O sea, el vector rayo, el ángulo AOC, ¿sí o no? El ángulo AOC nos dice que mide 20 grados, ¿verdad? Bien. Tenemos que hallar el ángulo B o C y ya cuando lo tengamos, pues como la bisectriz parte a la mitad, el ángulo en partes iguales nada más restaría en, no, a ver, Vamos por partes, ¿sale? Vamos por ajá, partes, no se desesperen. Primero, tenemos los dos sí, ángulos, ajá, ¿verdad? sí, Y como es la realmente mitad, nosotros sabemos ajá, que, que el ángulo AOB, o sea, el ángulo AOB es la sumatoria de quién? Pues del ángulo A. Voy a dejar el ángulo tal cual. Voy a poner cis para todos, ¿vale? Voy a abrir paréntesis. Sería el ángulo AOC más el ángulo COD, ¿verdad? COD más el ángulo, ¿quién más? COD, tenemos DOE, ¿verdad? sí, DOE ya sé cómo, más EOB, ¿verdad? Muy bien. Entonces, realmente, ¿cuántos valores ya tenemos? Tenemos el resultado, ¿verdad? Tenemos 90 es igual a AOC. ¿Cuánto vale AOC? 20 grados, ¿verdad? El ángulo COD, ¿lo tenemos? No lo tenemos, pero sabemos, COD, sabemos que es congruente al ángulo, ¿quién? DOE, ¿verdad? Porque nos dice que esta recta es su directriz. Entonces, sabemos que estos son congruentes, son iguales, pues. Entonces, aquí realmente pues lo podemos como duplicar, podría decirse, ¿no? Vamos a poner que DOC es COD. COD más EOB. En este caso, EOB, ¿cuánto vale? 32 grados, ¿verdad? Entonces, de aquí ya podemos sacar la ecuación, ¿sí o no? Vamos a sacar la suma de una vez. Tenemos 90
igual a 20 más 32, ¿cuánto nos da? 52. Más 2 veces COD, ¿sale? Y en estos casos, bueno, como este 52 pasa del otro lado, si está sumando pasa del otro lado, restando. Entonces nos quedaría 2 veces COD igual a 90 menos 52 grados, ¿verdad? Y finalmente, este 2 como está multiplicando, va a pasar del otro lado, dividiendo. Entonces ahora sí puedo decir que el ángulo COD es igual a 90 menos 52, ¿cuánto nos da? 38. Dividido entre 2, ¿cuánto nos da? 19. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo COD? 19. Ahora, ¿ya terminamos? ¿Ya terminamos? Pregunta general, ¿ya terminamos? ¿Qué No. nos falta? ¿Y cuánto vale DOB? Exactamente. Sería la suma del ángulo DOE más el ángulo EOB, ¿no? Exactamente. Entonces nos daría, ¿cuánto dijimos? 51. Excelente. Más 19 igual a 51 grados. Muy bien, chicos. ¿Sí quedó todo claro? Aquí está, miren. ¡Tarán! 51 grados, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿Sí quedó claro, Hassel, o no? No, la verdad no. ¿En dónde te quedaste? A ver, creo que no supe interpretar el problema. Dice, mm, tenemos, a ver, es que es bajo mi lógica, bueno, como la bisectriz parte a la mitad el ángulo, o sea, que sería que las dos medidas, o sea, los dos ángulos a partir de la bisectriz son iguales, entonces nada más sería como, si el ángulo vale, en total vale 90, la mitad de 90 son 45, ¿no? Entonces, 45 menos 20 es, ya No, no es que entendí. no estás leyendo bien el problema, Hassel. Léelo bien. ¿Qué te dice ahí? No te está diciendo la recta OD no es congruente. Ve bien. No te está diciendo que es la bisectriz del ángulo AOB. Te está diciendo que es la bisectriz de COE. Observa, Ah, no ya. es bajo la lógica, es bajo lo que te pide, ¿sale? Entonces, no, ahí es un grave error, por eso, pues, y se los ponen en su examen, ¿eh? Por eso van a decir, pues rápido, sé que ahí es 45 y ahí vale 20, pues aquí le pongo 35, ¿verdad? O 25, y pum, mal, ¿sale? No, lean bien. Te está diciendo que la recta OD es bisectriz a COE. Entonces, por ende, si el ángulo COE es congruente al ángulo DOE, ¿son iguales, sí o no? Sí, vale lo mismo. Ajá. Exactamente, ¿sale? ¿Por qué? Porque esos son los que forman el ángulo, o en este caso, la recta bisectriz. ¿Ok? Pongan atención ahí, por favor. ¿Sale? Sí, yo entiendo la lógica, entendí lo que tú me dijiste, pero también a pesar de la lógica tenemos que interpretar y leer bien, ¿ok? Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Seguros? Que van a hacer ejercicios de este sí se los pongo de tarea. Ok, bien. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio. Nos dice en la figura AD, BE y CE son rectas que se cortan en el origen, o sea, son rectas que se cortan en el origen, y el ángulo BOC es un ángulo recto, ¿sale? En este caso, lo que nos dicen es que nombremos los 4 ángulos rectos, los 4 ángulos agudos y los 4 ángulos obtusos.
¿sale? En este caso, bueno, yo me baso bajo el principio de los ángulos agudos y los ángulos obtusos. En el primer y en el tercer cuadrante, siempre vamos a tener los ángulos, bueno, en este caso, el primer cuadrante y el segundo cuadrante es ángulo agudo y ángulo obtuso. En el tercer cuadrante sería el ángulo obtuso y en el cuarto cuadrante serían ángulos agudos. ¿Por qué serían ángulos agudos en el primero y en el cuarto cuadrante? Pues muy sencillo, porque nosotros lo que estamos observando es el espejo de lo que vemos de los ángulos en el primer cuadrante, espejo al cuarto cuadrante, ¿verdad? Siempre y cuando son valores negativos, ¿sale? Bueno, negativos entre comillas, ¿no? Porque realmente, como lo vimos en física, no existen ángulos negativos, solamente pues es el reflejo del ángulo positivo. Y en los ángulos obtusos ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? En este caso es el espejo del segundo, el tercer cuadrante es el espejo del segundo cuadrante, ¿ok? Entonces nada más eso nada más tienen que acordarse de eso, nada más. O sea, el ángulo agudo en el primer ¿por qué en el cuarto cuadrante también es agudo? Bueno, porque es espejo del primero. Y en el segundo y tercer cuadrante son obtusos, ¿por qué? Porque el tercero es el espejo del segundo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, basándonos en ese principio, vamos a calcular, o bueno, más bien, vamos a nombrar los ángulos rectos, ¿sale? Aquí en estos casos, ¿cuáles serían nuestros ángulos rectos? BOC y EOF. O F, ajá, nos piden cuatro. El primero es, bueno, el primero ya nos los habían dado, ¿verdad? Es C o B. Luego, Hassel me dijo E o F. Luego, ¿quién más? Después Exacto. sería B o A, F. A o B, ajá, ¿y cuál otra? E o D, Ah, exactamente. No, E o D no. Ve bien, ve bien. Es C o E, mira. C o E, sí. exacto. Sí, porque si yo pongo a D o E, no forma un ángulo de 90, mira. Siempre tiene que formar un ángulo recto, ¿vale? Ahora, lo que nos piden es que calculemos a los ángulos agudos. Aquí en este caso, ¿quiénes serían nuestros ángulos agudos? ¿D o B? ¿Seguro? A o ¿D B. o E? ¿A o B? Ajá. Bueno, vamos a poner A o B. ¿Cuál otro sería? ¿Seguro que D o E? ¿Me lo juras? Basándonos en este principio. ¿En dónde está D o B? ¿Dónde está D o E? Ese sería obtuso. E o F. Ajá. E o F. ¿Cuál otro? ¿D o B? Seguro. Agudos, agudos. Observa bien, nos están pidiendo agudos. DOE. D o E. No. Obsérvenlo bien. Por eso les dije este principio. Si están en el primero y en el cuarto cuadrante son agudos. Y si están en el segundo y en el tercero son obtusos. Entonces, suponiendo que este es nuestro plano cartesiano. En este caso, todos los ángulos que estén aquí, ¿de qué van a ser agudos o obtusos? Agudos. Y todos los que estén aquí van a ser obtusos. Exacto. Entonces, si ya sé que aquí estos de aquí son agudos y los de acá son obtusos, entonces, ¿cuáles serían? Ya tenemos A o B. Tenemos F o E. B o A. Eso ya A o lo F. tenemos. Ah, exacto, A o F. ¿Sale? Y nos faltaría uno. Uno, dos, tres. No, creo que no nos falta ninguno, ¿verdad? Uno, dos, no, porque nada más hay tres. No sé por qué me nombran cuatro. Uno, dos, tres. Ah, no, no, sí, sí falta uno, sí falta uno.
¿Cuál falta? A o E. No, nos falta uno. B o F. Exacto. B o F. ¿Ok? Y con respecto a los obtusos, B o C. Exacto. C o E. Ajá. C o D. Ajá. ¿Y cuál es el último? D o B. Exacto. D o B. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Sale? Bien. Ahora sí, vamos a calcularlos. Nos dicen, si de la figura... Ah, no, este ya es otro tema. Este es otro ejercicio. Dice, si de la figura 9.7 A o D es un ángulo llano y A o B es igual a X, B o C es igual a 5X y, 5, y C o D es igual a 4X, lo que nos piden es hallar la medida de cada uno de los ángulos. Lucero, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, para empezar, el ángulo A o D pues equivale a 180. Ajá. Ok, nos dicen que A o D vale 180. Muy bien. Luego, Eh, bueno, primero tenemos que sacar como que el valor de X para poder ahora sí convertir, bueno, saber cuánto miden los demás ángulos. exacto. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Por 10. ¿Qué? No, 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 no. Si nos dicen que el ángulo A o D es de 180 grados y nos piden el ángulo, los ángulos de cada uno de ellos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se hace ahí? ¿A qué es equivalente? ¿O a qué equivale el ángulo A o D, pues? No, no, no. O sea, ya sé que es suplementario, pero realmente, ¿a qué equivale A o D? ¿A la suma de quién? De todos los Exacto, a ángulos. los demás ángulos. Exacto. Entonces aquí sería A o B más el ángulo B o C más el ángulo C o D, ¿sí o no? Entonces aquí ya sabemos que A o D, ¿cuánto vale? A o D, 180. ¿Cuánto vale A o B? ¿Cuánto vale A o B? Exacto. ¿Cuánto vale B o C? Exacto. ¿Y cuánto vale C o D? Muy bien. Entonces realmente tenemos una ecuación, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría todo este, bueno, cuánto nos daría del lado derecho? 10X, 10x, exacto. No. Y finalmente, ¿cuánto nos daría el valor de x? 18. Exacto. 180 sobre 10 igual a 18. Ay, por yo. 18 grados. Ahora sí, ya que sacamos el valor de x, ahora sí, vamos a sustituir, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuánto equivaldría el ángulo A o B? 18. ¿Cuánto equivaldría el ángulo B o C? Nos dice que es 5 veces X. 90. 18 por 5 nos da 90. ¿Seguro? ¿Me lo juras? Ah, mira, muy bien. Mira, Emiliano, despierta. 90. ¿Y el ángulo COD? 80. 72. Muy bien. Entonces,
Aquí están los valores de los ángulos, ¿verdad? Entonces vale 18, vale 72 y vale, perdón, vale 90 y vale 72. Y en efecto tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque este ángulo es un ángulo recto, si lo vemos bien, ¿verdad? Y estos ángulos de acá son ángulos agudos. Bueno, este es un ángulo agudo, pero si yo lo pongo bajo el principio de mi, ¿cómo se llama? Bajo mi plano cartesiano, pues este sería un ángulo obtuso, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, ¿cómo sé que, cómo lo puedo calcular siendo obtuso? Pues bueno, ya luego se los explicaré. Ok, bien. Bien. Vamos con otro ejercicio. Ya a lo mejor no vamos a ver un poquito más de figuritas, ¿no? Vamos vamos a desarrollar un poquito la lógica. Nos dice, si alfa y beta son ángulos tales que el ángulo alfa es igual a 75 grados, hallar la medida del ángulo beta. En este caso, sí, el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos complementarios. La definición de ángulos complementarios, ¿qué nos dice Emiliano? ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Exactamente, la suma de los dos ángulos van a ser igual a 90 grados, ¿sale? Entonces, si nos están diciendo que el ángulo alfa mide 75 grados, entonces ¿cuánto medirá el ángulo beta? Muy bien, beta va a medir 15 grados, ¿ok? Ahora, si me dice que son suplementarios, entonces, ¿qué quiere decir? Exacto, la sumatoria de ángulo alfa más beta es 180. Por lo tanto, ¿cuánto vale ahora beta? 105, exactamente. Y esta es pregunta de examen. Si el ángulo alfa y el ángulo beta son congruentes, ¿qué quiere decir? Que miden lo Ajá, mismo. es exactamente. Entonces, ¿cuánto mide beta? Exacto, Ujú. 75 grados. ¿Ok? Muy bien. Y aquí está, mira, 75. ¿Ok? A ver, vamos con Hassel. Nos dice, de la figura 10.4, nos dicen que el ángulo alfa mide 126 grados. Nos piden que calculemos el ángulo beta y el ángulo teta. ¿Cómo calculamos al ángulo beta y al ángulo teta bajo nuestra percepción, Hassel? Pues, no, teniendo solo esa información, diría que alfa y Tenemos la información y beta tenemos la son... gráfica. Ah, bueno, ajá, bueno, la alfa y beta serían congruentes, si no me equivoco. ¿Alfa y beta son congruentes? ¿Por qué son congruentes? A ver, dime, platícame. Pues lo puedo notar, pero no tengo la certeza. No tienes la certeza. Bueno, cómo me demostrarías que sí son congruentes? Ese es tu axioma, podría decirse. Ahora dame el teorema. ¿Por qué son congruentes? ¿O cómo explicarías que son congruentes? Te voy a dar una pista. Tienes razón. Sí son congruentes. Ya te di la pista. Mm,
Entonces, beta vale 126. Sí, beta vale 126, pero lo que yo quiero que me digas es por qué. Explícame el por qué. Matemáticamente hablando, o sea, ¿cómo tú me puedes demostrar a mí que sí vale 126? Porque también yo te puedo decir que teta es el ángulo complementario de alfa, perdón, Ay, sí es cierto. suplementario, Ajá. ¿sí o no? Entonces, demuéstrame porque es congruente. Porque también teta sería el complementario de beta, ¿no? Exactamente, sería el con bueno, en este caso el complementario de teta, ¿no? Entonces aquí en estos casos, ¿cuánto vale teta? Mm, 126 menos 180. 54. 54 grados. Sí. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces quiere decir que alfa y beta son congruentes, ¿verdad? Entonces podemos decir que el ángulo alfa es congruente al ángulo beta. Y esto es igual a 126 grados. Y pues bueno, aquí no nos nombraron a este ángulo, ¿verdad? Pero pues que vamos a llamarlo gamma, ¿te parece? Vamos a llamarlo gamma. Entonces podemos decir que el ángulo gamma es congruente al ángulo teta, ¿verdad? Y este es igual a 54 grados. ¿Sale? Cada vez que te lleguen a preguntar ese tipo pues te digan el por qué, tú tienes que demostrar matemáticamente, ¿sale? Ah, porque mire, profe, si el ángulo alfa va a ser suplementario al ángulo que no es nombrado. Por ejemplo, si usted resta 180 menos los 126, nos da 54, ¿sale? Entonces, yo por lógica, al momento de poner yo a alfa con respecto a beta, es un espejo. Entonces, es 126 grados, ¿sale? Y pues bueno, en este caso el ángulo que yo puedo llamar gamma, pues también va a ser congruente al ángulo teta. ¿Por qué? Porque eso es reflejo, es su espejo. ¿Sale? Bien, aquí están, mira. Bien, chicos, pues no sé, dudas, preguntas que tengan, dudas, preguntas que tengan con respecto a los tipos de ángulos, ¿no? Ninguna. ¿Sí? Bueno, Hassel, ¿lo entendimos bien, Hassel? Sí, todo bien. ¿Sí? Lucero, ¿todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, ya nos queda un poquito de tiempo, ¿sale? Vamos a ver otros tipos de ángulos. No solamente van a existir pues los ángulos que conocemos, hay ocasiones donde tenemos casos especiales, ¿sale? De acuerdo a la posición relativa de los dos ángulos en un plano, algunos tipos de ángulos pueden ser consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice, que son los que ahorita vamos a ver, los famosos ángulos congruentes, y pues bueno, nada más, ¿no? Son los que podemos observar. Los ángulos consecutivos es cuando nos dicen que tienen el mismo vértice, o sea, en este caso tienen el mismo punto de origen y tienen un lado común intermedio, o sea, en este caso la recta OB, ¿no? No quiere decir que sea la bisectriz, no necesariamente. Solamente nos dice que, pues, en este caso le podemos poner una recta y más que suficiente. Si nosotros, bueno, si se tratara de una recta bisectriz, los ángulos son congruentes, van a valer lo mismo. Pero si no es bisectriz, entonces no, ¿ok? Lo único que nos dice es que el ángulo AOB y el ángulo COB son consecutivos. O sea, la suma de ellos pues, nos va a dar el valor original del ángulo que se forma en AOB, AOC más bien, ¿ok? Bien, el ángulo adyacente es cuando se tiene el mismo vértice un lado en común y los otros lados son semirrectas opuestas, o sea, están del lado izquierdo, o sea, están del lado del ángulo llano, ¿sale? Pero siguen compartiendo el vértice y el lado en común.
O sea, en este caso es como si nosotros agarráramos bueno, en este caso la recta y la abriéramos más hacia la izquierda. Pero de igual forma, el ángulo A o B son adyacentes, ¿sale? O sea, en este caso son adyacentes. Y finalmente, cuando son opuestos por el vértice, quiere decir que tienen el mismo vértice y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. Suponiendo, en este caso tenemos la recta A o B, bueno, más bien la recta OA. Nos damos cuenta que es una recta que continúa y se llega hasta el punto D. Entonces nos damos cuenta que es una prolongación de la recta. La recta O es la prolongación de OA o viceversa. Y lo mismo pasa con OC. La recta OB es la prolongación de la recta, ¿sale? Entonces, finalmente yo sé que el ángulo AOB y el ángulo COD van a ser opuestos por el vértice. Y el ángulo AOC y el ángulo BOD van a ser opuestos al vértice, ¿sale? Entonces, por eso nos dicen que son ángulos opuestos. Dice, observemos cuando dos rectas se cortan en un punto y nos damos cuenta que forman cuatro ángulos, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma y el ángulo teta. Y cada de estas parejas, de estos ángulos no adyacentes, son ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque realmente yo sé que el ángulo alfa y el ángulo pues, beta son opuestos. Y el ángulo gamma y el ángulo teta también son opuestos. Y como son ángulos opuestos, van a decir que son congruentes. O sea, realmente nosotros ya estamos demostrando el teorema que tú me dijiste, ¿verdad, Hassel? Ya me estás diciendo que si los ángulos opuestos, en este caso por el vértice, van a ser congruentes, o sea, van a ser iguales, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender que el ángulo alfa va a ser igual o siempre va a ser igual al ángulo beta y además el ángulo gamma va a ser siempre igual al ángulo teta, ¿verdad? Esto pues va a ser mucho más sencillo porque realmente ya con que nada más me den un ángulo, yo ya estoy del otro lado. Aquí, por ejemplo, nos dicen, sean AD y CB dos rectas que se cortan en el punto, como se muestra en la figura, nos piden que demostremos que A o B es congruente a C o D. Entonces vamos a observar. Tenemos que el ángulo, bueno, más bien el ángulo A o B, o sea, el ángulo A o B, es congruente a C o D. En estos casos, ¿tienes razón? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque son opuestos al vértice. O sea, este ángulo de aquí es opuesto al ángulo de acá. Pero ¿qué pasa si me preguntaran algo diferente? La recta, o más bien el ángulo A o B, ¿es congruente al ángulo B o D? No, no son congruentes. ¿Por qué? Porque no son opuestos. ¿Ok? Exacto, C o A, exactamente. ¿Sale? Bien. Como el ángulo BOD, en este caso el BOD, es el suplemento de A o B, porque forman un ángulo llano, si nos damos cuenta en el plano, es un ángulo de 180, ¿no? Y en estos casos también nos damos cuenta que en BOD también va a ser suplemento de COD. ¿Por qué? Porque también forman un ángulo de 180. Es como si estuviéramos viendo el plano acostado, ¿verdad? Entonces podemos obtener que el ángulo AOB, en este caso, va a ser congruente al ángulo COD. ¿Sale? Muy bien. Vamos a resolver un problema. Dice, si dos rectas se cortan en un punto y la medida de uno de los ángulos es de 62 grados, ¿cuál es la medida de cada uno de los otros ángulos? Ahora, nos dicen, si las dos rectas se cortan formando cuatro ángulos congruentes, ¿cuál es la medida de cada uno? Bien, vamos a resolver el primer problema. Y ya lo había resuelto con sus compañeros del curso del año anterior, no borré los datos. Pero bueno, en este caso, podemos observar que hay dos rectas que se cortan y en este caso vamos a nombrar a nuestros cuatro ángulos, ¿verdad? Y pues en este caso el ángulo gamma va a ser igual a ¿cuánto? A 62 grados, ¿verdad? Entonces nosotros ya podemos definir el valor de los otros dos ángulos, ¿sí o no? El ángulo beta, ¿cuánto vale? Exacto, el ángulo beta vale 62. El ángulo alfa, ¿cuánto valdría? 118.
118, exactamente, 118. ¿Por qué? Porque es un ángulo suplementario. Es 180 menos los 62 grados o el valor del ángulo gamma, ¿ok? Y pues bueno, como observamos, el ángulo beta es el ángulo gamma, entonces quiere decir que el ángulo teta es el ángulo, siempre va a ser el ángulo alfa. Entonces en este caso va a ser igual también a 118. Entonces los valores de nuestros ángulos es 118 y 62 grados. ¿Sale? Vamos con el segundo ejercicio. Por lógica, chicos. Si dos rectas se cortan formando cuatro ángulos congruentes, ¿cuál es la medida de cada uno? 90. ¿Cuánto? ¿Por qué 45? Pero recuerda que es una vuelta, son 360, no 180. Serían 90. ¿Por qué son 90, Hassel? Pues ¿Por qué porque son 90, Hassel? la suma de los cuatro es 360. De 360, ¿no? Exactamente. Aquí están, miren. ¿No? Nada más por la lógica, por decir, pues es que como son dos rectas, pues las rectas son perpendiculares. Y finalmente, como nos están diciendo que son congruentes, pues si son iguales, pues todas van a valer lo mismo, ¿no? 9 por 4, ¿cuánto es? Pues 360. ¿Sale? Muy bien, chicos. Pues bueno, creo que lo entendieron más, lo entendieron un poquito más, ¿verdad? Bien, vamos a ver el teorema de las bisectrices. En este caso nos dicen que las bisectrices de los ángulos opuestos por el vértice están en línea recta. En efecto, podemos observar que sí es cierto, ¿verdad? Ahorita quitemos, o imaginemos que quitamos esta recta, ¿no? La recta OF y la recta OE. Nos damos cuenta que el ángulo OCD es congruente al ángulo AOB, ¿verdad? Entonces, si yo le dibujo una recta, siempre, siempre por los siglos de los siglos, amén, va a ser una recta, ¿sale? Un eje recto, un eje horizontal. Y si yo quiero sacar ahora, en este caso, la bisectriz del ángulo DOB y del ángulo COA, ¿qué recta creen que sea? Si la de aquí es horizontal, ¿cómo se llama? Exactamente. Entonces, la recta va a ser vertical, ¿ok? Muy bien, muy bien. A ver, vamos a resolver esta. Esta ya la tengo resuelta. Esta ustedes la van a hacer de tarea, ¿sale? Yo les voy a dejar esta. Esta es la que vamos a resolver y ya para irnos, ¿ok? Bien. Nos dicen, en la figura 11.2, basándonos la bisectriz, nos dicen A, B, C, D y E, F son rectas que se cortan en el punto K, ¿sale? Lo que nos piden es que calculemos o bueno, conozcamos, o bueno, más bien no que calculemos, que demostremos que es congruente el ángulo A y el ángulo C, y también que el ángulo B es congruente al ángulo C, ¿sale? Vamos a ver si es cierto. Por lógica, nosotros podemos definir lo siguiente. Les voy a dar la primera pista. El ángulo, en este caso que se forma en CKF, es opuesto al ángulo en EKD. ¿Sí o no? O sea, son congruentes en EKD, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuánto equivaldría, o bueno, más bien, el ángulo CKB, ¿cuánto equivaldría?
Ujú. 45, seguro. Bueno, es que no me están dando ningún valor realmente, nada más es vale A, vale C o vale B. Bueno, aquí los ángulos están definidos con letras minúsculas, ¿sale? Ahora están definidas con y las rectas están definidas con letras mayúsculas. No, pero F minúscula, ¿cuánto vale? No, no, no. Otra vez. No, a ver, no te me pierdas, no te me pierdas. En este caso, nada más nos están definiendo tres ángulos, a C y a B. En este caso, ¿cuánto equivaldría el ángulo CKB? O sea, en este caso sería C, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Entonces, podemos decir que el ángulo alfa es congruente, perdón, el ángulo A es congruente al ángulo C, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y el ángulo B es congruente al ángulo C? También. Entonces, hemos demostrado que sí son congruentes, ¿sale? ¿Por qué? Porque es congruente al ángulo A y B. Este de aquí son congruentes y el ángulo C y B es congruente a, en este caso a B. A B, A B. ¿Ok? Bien, ya para terminar, pensé que nos íbamos a tardar un poquito más en esto. A ver, Hassel. eh, Nos dicen, tres rectas se cortan en un mismo punto, formando los ángulos A, B, C, D, E y F. En este caso, como se muestra en la figura. Lo que nos dicen es que el ángulo A vale 85 grados. El ángulo E equivale a 30 grados. En estos casos, ¿cuánto vale el ángulo B? ¿Cuánto vale el ángulo C? ¿Cuánto vale el ángulo D? ¿Y cuánto vale el ángulo F? Pues B sería congruente a E, C a F, Exacto. D a A y F Ok, a entonces C. ¿cuánto vale el ángulo B? B sería igual que E, entonces 30 grados. No, ¿B de burro o D de dedo? B de burro, ¿no? ¿B de burro? Ah, ok. Sí. El ángulo B vale 30 grados. Muy Sí. bien. Entonces lo vamos a poner así, ¿no? Tal cual. El ángulo B es congruente al ángulo E. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo C? Mm, Me dices que es congruente al ángulo F, ¿verdad? Realmente ujú, todavía no lo tenemos, pero lo podemos calcular. ¿Sale? Ahorita lo calculamos. ¿El ujú. ángulo D cuánto vale? 85. 85 porque es congruente al ángulo A, ¿verdad? Sí. Y finalmente, pues necesitamos calcular a C y a B, ¿verdad? Entonces, realmente aquí ya tenemos que B vale 30. Y pues bueno, aquí nos damos cuenta que esto forma un ángulo llano, ¿verdad? Entonces podemos definir que se trata de ángulos suplementarios, o sea, es la sumatoria del ángulo A más el ángulo B más el ángulo F, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces serían 180 igual a 85 más 30 más el ángulo F. Y pues bueno, el ángulo F, 65. Serían 180 menos 85 igual a 65 grados. Entonces el ángulo F es 65 grados. Por lo tanto, 65 grados. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Lo entendieron perfecto? Bueno, espero que hagan sus actividades de práctica, ¿vale? Háganlas, de verdad. Si tienen dudas o preguntas, me avisan, ¿ok? Entonces, bien, chicos, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Pues vimos bastantitos temas, la verdad.
nos enfocamos en lo que es la recta, lo que es un plano, ¿sale? Recuerden lo que son puntos colineales, lo que son rectas coplanares o puntos coplanares, ¿sale? Las mediciones de los ángulos, porque por lo regular siempre les piden un poquito de teoría. Por ejemplo, así van a venir luego en sus exámenes, ¿ok? Como de la rayita, ¿no? De que si este es esto, ¿qué significa esto? ¿Sale? Entonces, van a ver problemitas de esos en sus ejercicios de práctica, ¿sale? Nos vemos el día de mañana, chicos, a las 10 ya normal, perdón por la hora. Hoy tuve que, literal, hoy llegué de un viaje, pero ya estamos normal, ¿sale? Mañana a las 10 de la mañana, ¿ok? Descansen, chicos, nos vemos mañanita, hasta luego. Hasta luego, gracias.